Muy buenas tardes, estamos con el profesor Jaime Torres, él es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Él es especialista en psicología y nos va a acompañar un poco para tener un espacio de diálogo, ¿no? Desde una perspectiva académica para comprender cómo estamos afrontando esta crisis que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Bienvenido, mi estimado Jaime. Bueno, en un primer momento quisiera un poco conocer cuál es la perspectiva desde la comprensión del ser, ¿no? Relacionado al tema de cómo asimilar la crisis actual, el momento de alguna manera catastrófico que es el que se nos ha venido encima. En la situación actual hay más incertidumbre porque no conocemos el impacto real de lo catastrófico. O sea, eso lo está viviendo la gente que está muriendo, ¿sí? O la gente que se está enfermando. Nosotros vivimos, en cambio, la angustia, ¿sí? Ese temor al contagio. Y obviamente el aislamiento social, que fue una de las primeras medidas que han tomado casi todas las sociedades, que es lo más acertado, pero se lo hace en unas circunstancias de declive en el sentido de lo que a nosotros nos da seguridad vital, que es el tema del trabajo y el tema del salario. O sea, ya no es solamente el tema de la enfermedad en sí o del contagio, sino cómo voy a vivir en este aislamiento si no tengo trabajo y no tengo salario. Recordemos que ahora ya estamos viviendo eso las personas que trabajamos para el Estado. No nos pagan, si bien es cierto, a lo mejor tuvimos la posibilidad del salario anterior tener un cierto grado de ahorro, nos ha permitido a nosotros mantenernos o sostenernos en estos días, pero eso se agota. No tenemos pues esa capacidad de ahorro que tienen otras personas en otras condiciones sociales. Entonces yo creo que ahí lo catastrófico ya se vuelve no solamente, diríamos, pasamos más bien de la catástrofe natural, que sería la cuestión del contagio, ¿sí?, a la catástrofe social. El miedo a mí me parece que es un factor muy importante porque se inscribe precisamente en esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar e incluso no sabes cómo un poco cómo funciona la enfermedad como tal. Entonces, obviamente tienes miedo a estas dos cosas. Tienes la alternativa del confinamiento, del encierro como una alternativa de seguridad, pero una seguridad mínima en relación a toda la incertidumbre que se está provocando, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Tú cómo crees que se puede afrontar esto tomando en cuenta y en consideración lo que acabas de mencionar de que tenemos diferentes realidades, muchas de ellas sin una seguridad en términos de empleo, sin seguridad en términos de temas salariales, ¿no? E incluso en algunos casos en donde hay violencia intrafamiliar, está digamos, han existido bastantes denuncias al respecto, ¿no? Yo digo que estamos viviendo ahora el momento del impacto, ¿sí? Es el momento del impacto. Sabíamos que tarde o temprano nos iba a ocurrir, porque ya a través de los sistemas de comunicación conocíamos que en otros lugares del mundo ya los procesos de contagio fueron inminentes. La declaración de la pandemia por parte de la OMS, es decir, ya teníamos algunos elementos, ¿sí? Pero sin embargo, por las circunstancias de deterioro de nuestro sistema de salud, el impacto fue mucho más mayor al que nosotros pensaríamos en otras circunstancias, ¿sí? Vivimos el momento de impacto y lo primero que se nos instala es la paranoia, ¿sí? De hecho, incluso para salir al patio te frotas de alcohol, ¿sí? Cuando, digamos, la fuente de contagio estaría
a unos 10 o 12 kilómetros. ¿Sí? Es decir, ya se instala la cuestión del miedo, y es que teóricamente, vamos a hablar así, en la modernidad que nosotros estamos viviendo, se instalan como unos 5 miedos, decimos: el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al hambre, el miedo al aislamiento social, ¿sí? El miedo al encarcelamiento, y resulta que todos esos miedos estamos viviendo ahora. Es decir, eso que se vivía de alguna manera como cuestiones anecdóticas, que nosotros a lo mejor lo mirábamos en otras circunstancias, ahora las vivimos todas juntas. Es decir, todos los miedos están ahí. Y los miedos se superan en tanto hay llamemos, no me gusta mucho esta palabra, pero creo que cabe para lo que estamos dialogando. Un buen liderazgo, ¿sí? Un liderazgo transparente, el manejo adecuado de los recursos, es decir, que los recursos sean distribuidos equitativamente para la población, que tampoco tenemos eso, ¿sí? Eh, Mensajes mucho más, menos catastróficos, ¿sí? Es decir, uno de los problemas que tuvimos en primera instancia es situarle el sentido más catastrófico del contagio, ¿sí? Otros, en cambio, eran la minimización del contagio, que es lo que hemos vivido también en discursos dentro de América Latina. Anteponer el tema de ciertos recursos que son necesarios para la vida de la sociedad y no de la vida misma. Es decir, anteponer el tema de la economía, la macroeconomía, es decir, la economía que beneficia a los sectores empresariales, ¿sí? Y no la economía que sostiene a los sujetos y sus familias, ¿sí? Y obviamente en ese cruce de discursos entre lo catastrófico de la pandemia o de esta forma de minimizar las circunstancias, entonces entramos en una crisis. Ya cuando nos llegó todo junto y los miedos se ubicaron ahí. Entonces no encontramos nosotros una posición honesta, transparente por parte del gobierno. A los pocos días de que se inicia las medidas, renuncia la ministra diciendo que no hay los recursos, cuando eso era a simple vista. Es decir, en menos de un año se desmanteló casi todo el sistema de salud, cuando es el lugar donde supondría que se deposita en términos de nuestra representación el cuidado y la protección. Es decir, con todos esos elementos empezamos a sentir el no ser protegido, es decir, estamos en un completo desamparo. Un último tema que me parece importante abordar es esta cuestión de la catástrofe que están viviendo quienes están perdiendo a seres queridos. Y hay este problema con, digamos, la ritualidad de la relación, una deshumanización de la muerte, ¿sí? Justamente, ¿cómo? Porque es algo que ya cada vez lo vemos un poco más cercano, ¿no? Cada vez hay más casos, cada vez hay más personas muertas. Entonces, ¿podrías comentarnos? Yo asociaba la forma en cómo la gente está muriendo ahora, ¿sí? En las circunstancias que lo está haciendo, con lo que ocurrió en las dictaduras, es decir, con los desaparecidos, ¿sí? Tienes casi la misma estructura, ¿sí? La diferencia es que el cuerpo está aquí presente. Es decir, en las dictaduras los desaparecidos implicaba la desaparición del cuerpo y no podías hacer el proceso del duelo. Es decir, necesitas el cuerpo de saber que murió en determinadas circunstancias para poder ahí, desde ese instante, poder proyectar tu vida hacia el futuro con la ausencia del ser querido, ¿sí? Y haces el duelo, ¿sí? En unos meses posiblemente ya nos vamos a acostumbrar a su ausencia, ¿sí? Pero si no hay cuerpo, no era posible hacer ese proceso. Entonces,
hay ese lado siniestro, de saber que está muerto, pero tienes la esperanza de que a lo mejor sí viva. Esa es la experiencia, digamos, de miles de personas en América Latina cuando hubo este proceso con los desaparecidos. Incluso el concepto mismo es una categoría que desaparecido, es decir, no se la ubicaba dentro del marco para poder explicar lo que yo sentía cuando morí. Ahora tú tienes algo similar, pero tienes el cuerpo, pero tampoco puedes hacer el rito. ¿Sí? Cadáveres en las aceras, en la calle, cadáveres dentro de las propias casas. Tienen que quedarse los cadáveres, salir la familia a estar en la intemperie porque es insoportable el deterioro del cuerpo ya dentro de la vivienda. Y si lo saca afuera, vuelve insoportable el deterioro del cuerpo al resto de personas. Entonces, en ese sentido, no puedes hacer el rito. ¿Sí? Y lastimosamente ahí vamos a ver que no solamente el sentido de protección lo tienes tú en el sistema de salud, el sentido de protección también lo tienes en las instituciones que se hacen cargo del proceso de la muerte. Entonces, como les desbordó la cantidad de fallecidos, pero yo más me temo que es por términos más económicos que por cualquier otra cosa. ¿Sí? Es decir, mucha de la gente no tenía dinero para cubrir, ¿sí? el proceso de sepelio, lo fúnebre. Y obviamente, eso no se quiere decir, pero hay que decirlo. La muerte es una cuestión privada en nuestro país. Es un negocio. ¿Sí? Y no te genera réditos, entonces no tienes dónde enterrar a los muertos. Y ese proceso mismo es un proceso de deshumanización. En realidad para nosotros es importante estos diálogos porque obviamente nutren justamente nuestra formación y nutren nuestro criterio al respecto. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Más bien a ustedes, mil gracias y esperamos que estos espacios sigan dando los frutos para que nos escuche la gente y que de alguna manera eso le permita también proyectarse y esperanzarse, porque yo creo que eso es lo que hasta ahora el neoliberalismo no nos ha quitado, es la esperanza. Muchas gracias, muchas gracias.